noches. Hoy vamos a responder algunas preguntas que nos hacen de forma privada que son muy habituales. Vamos a hablar sobre las constelaciones familiares y lo que tiene que ver con todo este mundo que nos trajo Bert Hellinger y las constelaciones. Así que hay muchas preguntas, voy a ir leyendo lo que vayan apareciendo, lo que quieran saber un poco más. eh, y las preguntas habituales que nos hacen, ¿no? Como qué cosas debo hacer antes de constelar, qué debo llevar, qué no debo llevar. ¿Es necesario llevar a mi familia para constelar? No, no, no es necesario. No es necesario llevar a la familia porque es un trabajo personal, porque no tienen que estar los involucrados precisamente si uno no quiere o no puede. Hay vínculos que se rompen y que es imposible poder llevar a aquel hermano con el cual tengo una discusión y plantearle, bueno, quiero ir a constelar y quiero constelar con vos porque no, a veces no se puede. Es un trabajo muy personal donde aprendemos a mirar qué es lo que nos pasa, qué nos interpela en esa relación o en esa situación, y qué me pasa a mí con eso, ¿no? En ese vínculo, qué rol estoy cumpliendo ahí, información me trae para mejorar y para estar más en paz. Uno no constela para otros, sino constela para estar más en paz uno mismo. Lo que nos llevamos es una imagen sobre esa situación, ese problema o eso que está pasando dentro de ese vínculo. ¿Puedo ir a constelar para cambiar al otro? No, tenemos que constelar porque hay algo que no nos deja fluir. Tengo que constelar para mí, para ver qué me sucede a mí con ese vínculo que está estancado, que está bloqueado. No puedo eh, interceder en el destino del otro, tampoco puedo em, querer modificarlo, ¿no? A veces vienen y te dicen, no, yo quiero trabajar a mi esposa porque tiene problemas con el dinero, entonces quiero constelar por ella porque ella no va a venir a constelar, o él no va a venir a constelar, entonces quiero hacerlo yo porque es algo que nos perjudica a los dos. Bueno, no podemos constelar por otros, tenemos que trabajar a nosotros mismos y qué nos pasa en esa situación, qué nos sucede con eso de que le está pasando al otro, por qué me pongo en ese lugar de salvador. Eh, y ver qué es lo que me pasa a mí en cuanto con eso. Entonces, lo que viene es trabajar fuerte en mí mismo y ver qué me pasa a mí en relación con el dinero, por qué yo no crezco y no tiene que ver con el otro. No es así con los hijos pequeños, a veces sí trabajamos con los papás, podemos trabajar con los papás cuando son pequeños. Por ejemplo, una mamá viene y dice, mi hija llora mucho por la noche, tiene miedo, vive asustada. Bueno, ahí trabajamos con los padres y vemos qué es lo que sucede o qué sucedió en esa historia para que ese niño hoy esté con tanto miedo, cómo fue el embarazo y trazamos todo en una consulta a ver qué es lo que sucede, qué es lo que lo bloquea o qué es lo que le está interpelando a ese niño. Pero después no podemos trabajar por otra persona, no podemos dirigir el destino del otro. Es como querer entrar a la casa de otro y dar órdenes o dirigir cómo deberían vivir. No nos corresponde. ¿Hasta qué edad los padres pueden constelar por sus hijos? Yo te diría que hasta, dependiendo qué, hasta los 10 años, dependiendo qué. Eh, Después es un momento de pausa porque los chicos están muy permeables cuando son niños, son una esponja y hay cosas que nosotros podemos ir haciendo por ellos, que podemos ir modificando. Pero después es como que toda esa psiquis ya está construida, toda esa historia ya está construida y hay que esperar que él lo necesite para poder constelar. Muchas veces cuando son adolescentes, lo que hago es trabajar con la mamá por un lado, con el papá por el otro, o con ambos. ¿Las constelaciones les brindan herramientas a los padres para poder ayudar a sus hijos? Sí, lo que nos están mostrando los hijos en realidad tiene que ver con lo que les está pasando a los padres. Los niños
muestran o lo que a ellos les suceden es lo que está pasando en casa. Entonces, trabajamos con los papás y después vemos si es necesario, dependiendo que hay que evaluar cada caso. Continuamos con el tema de niños, desde las constelaciones familiares, ¿se puede trabajar el transgeneracional, la parte de la gestación? Porque muchas veces puede influir lo gestacional en el niño. ¿Y ahí Sí, se trabaja con los padres? sí, ahí se trabaja con los padres, porque muchas veces hay un niño que tiene miedo y en realidad lo que sucedió que ese miedo la mamá tuvo un susto muy grande durante el embarazo. La gestación, hay mucho de lo que trae en el momento de la gestación de la madre y aún así también de la abuela, es que el niño toma y repite muchos miedos que tienen que tal vez no los vivió la mamá, pero sí los vivió su abuela durante su embarazo, porque los óvulos se formaron cuando la abuela estaba gestando mamá. Entonces, también hay mucha memoria de lo que fue ese embarazo y de lo que interpela a ese niño, ¿no? Bien. ¿Cómo es una constelación individual? En una constelación individual nos encontramos la persona y yo en una consulta por videollamada mayormente o presencial. Y lo que hacemos es trabajar, ver qué puntos hay para trabajar. A veces creemos que tenemos muchas cosas para trabajar y en realidad solamente una. Siempre me acuerdo de un caso de una señora que me dice, bueno, yo te voy a reservar 3 sesiones. Te las dejo pagas porque, bueno, quiero mis 3 sesiones. Y a mí me llamó mucho la atención de cómo ella sabía que quería 3 sesiones. Y cuando le hago la pregunta, me dice, no, porque quiero constelar con mi esposo, porque quiero constelar la relación con mi hija y porque quiero constelar la relación con mi hermano. Dice, y estoy segura que quiero constelar la relación con ellos. Entonces, cuando voy a las preguntas y le voy preguntando por cada uno de esos vínculos para ver qué era lo que estaba pasando, qué era, detecto que lo que tenía ella era control. Con el esposo el conflicto era que los sábados iba a jugar al fútbol y se iba todo el día y ella lo que quería es que el sábado esté todo el día en casa disponible para ella. Con la hija, el conflicto que tenía era que ciertas cosas, como decidir a qué escuela iba, a qué hora se levantaba la nena, a qué hora se acostaba, cómo trataba al marido, cómo no trataba al marido, eran discusiones puntuales que tenía con su hija. Y después, con la hermana, no, era una más también, era el trabajo. Con la hermana, era que estaba muy enojada con la hermana porque no les daba las medicaciones a la madre cuando lo había indicado el médico, y en realidad era la madre la que no los quería tomar. Entonces hay un patrón ahí de querer tener el control sobre la vida de los demás, ¿no? O sea, también era en el ámbito laboral, se llevaban muy mal con sus compañeras en el trabajo porque no le hacían caso. Y porque si ella no lo hacía, nadie lo hacía, ¿no? Algo muy ¿O no lo habitual. hacía como lo hacía ella, O no lo hacía como lo hacía como le ella. gustaba a ella? Entonces, y esto se presentaba un montón. Entonces, lo que ella que debía trabajar no era estas 3 relaciones, sino lo que debía trabajar era su relación con el control, con querer tener el control con la vida del otro, con que los demás debían hacer lo que para ella estaba bien, sin respetar el libre albedrío, o sea, lo que cada uno quiere para su vida o la vida que quiere vivir. Entonces, trabajamos el control. ¿No? Y ella ahí se empezó a dar cuenta cuando detectó de que el control era la que manejaba su vida y sus vínculos, empezó a darse cuenta de que en realidad estaba queriendo tener el control en todos los lugares, ¿no? Y con todas las personas, que si las personas no hacían lo que ella quería, automáticamente se enojaba o estaban en contra de ella, porque lo tomaba como un rival, ¿no? Bueno, si no haces lo que yo digo o como yo lo digo, estás en contra mí. Y creció un montón con eso. Bueno, ahora ya está en la formación, ¿no? Se está formando, o sea, fue tanto el descubrir a medida que fue constelando y ciertas cosas que dijo, bueno, esto, ¿Es necesario averiguar desde dónde viene ese control o solamente para empezar trabajar el control en ella? Porque muchas veces queremos sondar muy hondo, queremos ir a de dónde viene,
quién me lo transmitió, de dónde lo aprendí. ¿Es necesario o con trabajarlo ella ya de ahí en adelante podía comenzar a dar unos nuevos pasos en la vida y formar una nueva forma de relacionarse? No, ella, o sea, en realidad tiene que trabajar el control como primera medida en ella misma y detectarlo en qué momento se dispara este control, ¿no? O sea, en qué momento yo estoy queriendo tener el control en la vida de todos o el control de todo, porque era algo que la sacaba de su eje y bueno, obviamente que le trae consecuencias, ¿no? Porque al no poder tener el control de que no sé, el electricista no llegaba a las 8 en punto y llegaba 8:15, ya para ella ese día era un día perdido. Entonces, ya estaba conflictuada, ya se manejaba mal. Entonces, sí, no, tiene que trabajar el control y después si quiere ir más a fondo, ver desde dónde viene. Pero ya con que lo empiece a trabajar, La identificación es muy importante por lo que veo. exactamente. Cuando ella lo empieza a trabajar en sí misma, ya hay un cambio. Después quedan cada uno si quiere ir un poco más atrás y se genera un movimiento para las generaciones futuras, ¿no? También en cambiar la mirada y en ver en qué otros momentos otros tal vez empiezan a repetir este control, porque además el querer tener el control lo que nos hace es muy dañino para uno, ¿no? Vive frustrado, angustiado, los demás, o sea, dispara un montón de heridas, ¿no? Una herida de injusticia, una herida de traición, o sea, si vos no cumplís con el horario, con el día, con las cosas como yo lo digo, me estás traicionando, me estás mintiendo, o sea, trae muchas, muchas cosas, pero a veces con una constelación no alcanza. A veces debemos ir un poco más allá y constelarlo varias veces, Buscar la raíz. buscar la raíz. Hay otras personas que constelándolo solo una vez lo detectan y ya lo modifican y lo cambian, y hay otras que lo constelan, se dan cuenta algunas veces, pero otras no se dan cuenta, entonces necesitan, es como los negadores, ¿no? Muchas veces lo vemos en la consulta, que vienen personas que niegan todo. No, yo tuve unos padres excelentes, tuve una madre divina, un padre divino, una infancia feliz, Pasa muy seguido. y empezás a rascar un poquito y siempre hay cosas que dolieron, que no nos dimos cuenta y que nos van despertando Y en con esa, negarlo no solucionamos nada. es que las consecuencias que estamos viviendo hoy, en eso que no podemos avanzar, en esos miedos, en esa frustración, en el auto boicot, en que los vínculos de pareja no fluyen. Si yo niego cómo fue eso, o niego la historia de mamá, o niego lo que pasó, no me estoy ayudando a mí misma para poder mejorar y poder ir hacia lo que quiero, ¿no? Porque de esto se trata, desde romper los miedos, de poder avanzar, de ver desde dónde viene, mirarlo amorosamente. A veces nos toca mirar eso que nos duele para volver a poder centrarnos y poder tomar las riendas de nuestra vida. Hay veces que dicen las personas, yo ya sané mi relación con, y esa yo ya sané es simplemente una negación estructurada. Sí, sí, o te dicen, bueno, yo ya constelé una vez con mi papá, yo ya constelé una vez con mi mamá y ya Claro, está. exacto. Y no, no, no es que trabajamos una vez con mamá, una vez con papá y ya está. Cuando hay un conflicto o hay algo para trabajar, mayormente se nos presentan en muchos ámbitos, en relación cuando estamos mal con mamá, en la relación con el dinero, en la relación con la pareja, en la relación con los hijos muchas veces, ¿no? Y se nos viene a mostrar cuando estoy mal con mi pareja también. Eso interpela en la relación con mis hijos o con mi ex, ¿no? O sea, una de las preguntas habituales te dicen, bueno, pero yo odio a la ex de mi esposo. Muy común. Muy común, ¿no? Y formaron una nueva familia y tienen un montón de conflictos con los hijos que tuvieron con ese esposo y no haber reconocimiento a esa ex que hizo lugar para que yo pueda formar mi familia hoy y no darle un lugar importante en la historia de la vida del otro, hace tener todo. Y acá también se me ven las suegras, ¿no? O sea, los conflictos con las suegras, que son muy comunes, ¿no? No, no. Los conflictos con las suegras muchas veces puede ocurrir cuando estamos siendo madres de nuestros esposos.
Cuando maternamos. Cuando maternamos, Cuando maternamos, inconscientemente. exactamente, cuando maternamos inconscientemente a nuestras parejas, lo que sucede es que Querem- competimos. Inconscientemente queremos deslizar a la madre de su lugar y viene esa competencia. Lo que sucede es que ambas mujeres aman a una misma persona, ¿no? Entonces la pareja está dividida entre la mamá y mi pareja, ¿no? Quien me dio la vida y con quien doy vida. Entonces es muy difícil ahí poder decidir o poder eh, estar bien a veces con ese vínculo. El tema está en que esa mujer es quien le dio la vida, quien crió, educó y formó de alguna forma a ese ser que yo estoy amando. Es que tener una pareja es unirse a un propio sistema. O sea, son dos sistemas familiares que se unen y hay que ver cómo se ensamblan. Es Si que se esos dos ensam- sistemas familiares, uno de un lado y el otro del otro, Tienen sus propias historias y sus vienen propias con sus propias cargas, sus heridas. propias heridas, sus propias historias, que a partir de ahora, entre nuestras dos historias, tenemos que formar la nuestra para nuestros hijos. Y probablemente vengamos con toda la carga emocional de nuestra familia, ¿no? Porque bueno, uno mira el amor según lo que conoció, según lo que vio, por amor dentro de la familia, ¿no? Se me viene a la cabeza porque te quiero te aporreo, que era muy común antes. Entonces, si uno concebe el amor con una forma de violencia, probablemente va a buscar una pareja violenta, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que trabajar un poco más. Pero tenemos una visión del amor de lo que aprendimos en casa, de cómo vimos que papá y mamá se relacionaban, de cómo se brindaban el amor o ellos. ¿Qué era el amor y qué era el respeto? El modelo fue el familiar en nuestra infancia. Exactamente, o sea, cómo nos Mm, respetábamos, cómo nos veíamos, cómo éramos cuidados o cómo eran cuidados mamá y papá, cómo ellos cuidaban su vínculo. Si yo tuve una mamá que era bastante disfuncional y lo único que hacía era criticar a papá, o era sumisa, o un papá que entraba enojado, mi mamá se ocupaba y decía, no, ahora llega papá, tiene que estar la casa limpia, la comida limpia, tengo que hacer todo. La típica, viene papá y le cuento las notas, te Papá no portaste tenía ni mal, idea de nada. querían que papá sea el malo y tenía que ser muchas veces, otras no. Algo más actualizado, padres separados. Mamá que separa al hijo La triangulación, le decimos, ¿no? eh, Constelación, cuando. cuando la mamá le dice, tu padre, porque tu padre, tu... Y no, y le saca en cara cosas al niño, haciendo sentir culpable cuando a ese niño no le importa que papá le pase la plata o no le pase, o que papá se haya cambiado el auto, él quiere tener el vínculo con papá. No, no, es que los niños son 50% papá, 50% mamá, entonces cuando no reconocemos a uno de los dos o nos enojamos y no podemos trabajar ese vínculo, lo que le sucede a ese niño es que va a medias, hay algo que le falta, mamá no reconoce esa parte de mí que traigo de la historia de papá, y papá no reconoce esa parte de mí que también traigo de mamá. Entonces los niños van por la vida a medias. Con mamá no puedo hablar de papá y con papá no puedo hablar de mamá. O sea, solamente se acepta en la casa de mamá mostrar lo que tiene que ver con la familia de mamá y solamente en la casa de papá lo que tiene que ver con la familia de papá. Entonces, no anda por la vida completo. Con papá es un 50% y con mamá es un 50%. Cuando estás. Y ahí viene el tema cuando dicen, mi mamá y mi papá no me conoció a mí. No sé si me vieron. Y a Vienen veces, adultos, ¿no? Adultos que dicen, Yo creo que nunca me miraron, nunca me vieron". y el hecho de no sentirse no ser visto de niño influye en En la la vida adulta. adultez. ¿Qué es el no ser visto en una relación de pareja? No ser visto en el trabajo, no tener reconocimiento y yo no darme lugar, ¿no? Porque a veces no es que el otro no me reconoce, a veces yo no me estoy reconociendo, yo no me doy lugar y eso hace que los demás no me puedan reconocer. Habíamos comenzado preguntando
¿Cómo es una constelación grupal? La constelación grupal es un espacio donde Presencial. presencial, ¿no? Shows presenciales grupales y presenciales online. La constelación grupal es un espacio donde nos encontramos una cierta cantidad de personas, no son generalmente son 15, 20, 30 personas, donde hay sillas todas alrededor. Nadie, o sea, pocas personas se conocen entre sí o que conocen su historia. Y lo que sucede es que empieza la sesión, están todos sentados y bueno, yo pregunto quiénes quieren constelar, quiénes tienen ganas de trabajar y, y bueno, y ahí cada uno presenta su tema, ¿no? Elegimos los representantes del tema que quiera trabajar. Esto también acá voy a hacer un punto, a veces las personas dicen, bueno, pero yo no quiero contar mi historia delante de tanta gente o no quiero, no, no hay que contar la historia. Hay una serie de preguntas que el constelador va haciendo. Uno dice, bueno, yo quiero trabajar mi relación con la pareja, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué notás vos que pasa en tus relaciones de pareja o en esta relación de pareja? Porque hay que ver si es un patrón repetitivo que pasa siempre en todos los vínculos de pareja o es un tema que me pasa a veces. Yo ahora en un ratito les voy a ir aceptando a todos, así van preguntando. Em, Me está pasando en este vínculo de pareja en particular y antes no me había pasado, pero noto que esto tiene que ver con el vínculo de mi mamá y mi papá, que es algo que se repite, o tal vez tiene que ver con, es algo que se repite en todos los vínculos de pareja. Entonces ahí vamos haciendo preguntas generales. No hace falta que contar toda la historia desde que nacimos hasta ahora. Hay ciertos puntos que voy a ir preguntando y las personas que van representando se entregan a esa energía, se entregan al servicio del campo, a la disponibilidad y no hay que actuar, solamente entregarse al sentir, a lo que nos trae, a qué información nos trae el campo en ese momento, em, qué nos pasa por el cuerpo. Solo tenemos que traducir. A veces nos dan ganas de sentarnos en el piso, nos agarra mucha angustia, abrimos y cerramos las manos, nos tocamos la cabeza, un dolor fuerte en el pecho. Todo eso es información que el constelador va leyendo, porque aprendemos eso, va leyendo en el campo y va haciendo una serie de preguntas, ¿no? A ver si hubo algún excluido, si hay algún secreto dentro de la familia, algo que no se dijo. Las personas a medida que van pasando la constelación van sintiendo cosas y se van entregando al campo, lo fenomenológico. Ustedes pueden decir, ¿qué es lo fenomenológico? Fenomenológico es eso que no podemos sentir, que tampoco podemos ver, que solo lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Y ustedes dicen, bueno, pero si yo no puedo ver, soy tan racional que no puedo entregarme a algo. Bueno, el amor no lo sentí, no lo vemos, pero lo sentimos. El miedo no lo vemos, pero sí lo sentimos en el cuerpo. Em, la angustia no la vemos a veces de dónde viene, pero sí la sentimos en el cuerpo. Y en esto pasa algo parecido, ¿no? Nos entregamos a ese campo, que es un lugar de encuentro, a entregarnos al servicio del otro, a ver qué nos pasa. Y algo de esa historia que estoy representando tiene que ver con mi historia, aunque yo no lo crea. A veces estoy representando la mamá de ese alguien y eso que estoy sintiendo tiene que ver con mi mamá y con mi propia historia, ¿no? Entonces, eso que estoy sintiendo y que está pasando en mi cuerpo me trae información a mí también, más allá de esa persona que viene a constelar. Muchas veces represento al papá de alguien, al tío de alguien, al abuelo de alguien, a la escasez de alguien. Y puedo entender por qué viene mi escasez o mi falta de dinero, mi bloqueo. Muchas veces esto pasa en la enfermedad, ¿no? Cuando constelamos alguna enfermedad de manera grupal,
y termina la constelación, quien representó al consultante te dice, yo me recuperé de ese cáncer o yo me recuperé de esa enfermedad y nadie ahí en el grupo sabía esto, ¿no? Pero por resonancia, quien está por constelar elige a quienes quieren que representen su sistema. A ver, ¿hay alguna pregunta? Me voy a fijar si hay alguna pregunta, quieren saber algo. Bueno, por ahora no veo preguntas. Después, bueno, ¿cómo es una sesión individual? En la sesión individual trabajamos con estos muñequitos que se llaman vincones, que representan a los miembros de la familia, que representan a, a la situación, al problema, a eso que queremos trabajar. Y vos decís, puedes decir, hay muchas formas de constelar de manera individual porque se puede trabajar con papeles, con almohadones, eh, se puede constelar una constelación guiada, se puede trabajar de manera, bueno, con los muñecos. Hay muchas formas que con sillas que son representantes, entonces uno puede tomar posición de cada uno de esos que está representando y poder entender más el vínculo o qué sucedió con mamá o con papá o cómo se sentían ellos. Las constelaciones son muy amorosas. Siempre van a ir hacia la reconciliación. Siempre van a ir a esa reconciliación del vínculo. Después hay otras cosas que siempre nos preguntan, es qué hacer o qué llevar cuando uno va a constelar. Dependiendo, si es un taller temático, a veces hay que llevar objetos, hay que llevar fotos, hay que llevar eh, cosas para compartir. A veces los talleres se hacen muy, muy largos y empezamos a la mañana y terminamos a la tarde-noche. Entonces vamos cortando varias veces entre constelación y constelación eh, para ir tomando fuerzas, para limpiarnos la energía. Eh, a veces llevamos papel y lápiz para llevar un registro. Eh, bueno, dependiendo cómo se lleva adelante el taller y si es temático o no. Iba a preguntar otra cosa, iba a responder otra cosa. Ah, ¿qué tenemos que hacer después de una constelación? Y esto es muy importante, ¿no? Después de la constelación, lo mejor es no contar nada, reservarnos eso que vimos o que vivenciamos dentro de la constelación para nosotros mismos, para dejar que el movimiento surja, para que el movimiento haga su curso. ¿Qué sucede si yo cuento lo que pasó en una constelación? Muchas veces la otra persona lo que nos va a dar es una opinión desde un lugar donde no estuvo, ¿no? Entonces puede llegar a pensar de que son todos actores, de que puede llegar a, y nos va a dar una opinión desde algo que no vivió, que no sintió, que no estuvo ahí. Entonces, lo mejor es reservarlo para nosotros y después de 21 días tal vez ya sí ahí poder contarlo porque no hay una modificación hacia el movimiento. Eh, el otro nos va a dar una opinión sobre su punto de vista. Yo pude haber vivido con mi hermana en la misma casa, con los mismos padres, viviendo las mismas situaciones, pero mi hermana lo va a sentir de una manera y a mí me va a interpelar de otra. Entonces, cada una tiene su historia y su visión de la historia, y si no dan en práctica esto, ¿no? O sea, traten de hablar con sus hermanos, cómo vivieron aquella situación o cómo vivieron otra, qué pensaron, qué les quedó, y van a ver que es totalmente distinto a cómo lo vivió uno. Entonces es muy importante también esto, ¿no? Guardárselo para uno, ver qué me sucede a mí con este movimiento que hice, con esto que pasó. Otra de las preguntas es, si estoy embarazada, ¿puedo constelar? Y la realidad es que no podemos constelar estando embarazadas. Sí podemos darle una bienvenida a ese bebé, hacer un movimiento
en darle una bienvenida, pero no se puede constelar estando embarazada. Otra de las cuestiones que no se pueden constelar es cuando estamos en duelo. Pero acá cambia la cosa, porque cuando estamos en duelo hay que evaluar bien de quién es el duelo, cómo era la relación con esa persona, cómo era ese vínculo con esa persona que yo estoy duelando y que yo estoy transitando de esto que me está pasando. Entonces, se puede hacer una consulta a ver si se puede constelar. A veces no podemos constelar, pero sí podemos hacer una ceremonia de despedida o de entrega, eh, trabajar aquellos que nos quedó pendiente. Eso sí lo podemos hacer, pero a veces no podemos constelar. Eso lo evalúa según cada constelador, según el caso, porque no es lo mismo estar de duelo porque falleció la tía que vivía en otro país y la vi 2 veces en mi vida, que duelar a mi perro, por ejemplo, que dormía conmigo todas las noches. Son vínculos distintos. Y ustedes dicen, uy, el perro. El perro cumple la misma función que un ser humano dentro de una familia, porque muchas veces los animales vienen a ocupar un lugar importante dentro de nuestra Acá me familia. nace una pregunta. Si estoy en periodo de duelo, pero yo lo que quiero constelar es estoy en un periodo de duelo porque falleció los padres y pero quiero constelar la relación de mi pareja o la relación de mi trabajo o el dinero. Puedo constelar a pesar de que el vínculo Sí, de duelo sea sí, se puede constelar. Lo que no se puede es constelar directamente el vínculo con esa persona persona que que falleció, falleció, pero pero sí puedo constelar otras cosas que me están trayendo con algún conflicto en el algún momento. conflicto en el momento. Sí. Bien, bien. ¿Cómo es una constelación individual? Trabajamos con los muñecos representan, recién lo comenté, representan a los miembros de la familia, es como si trabajaríamos grupal, pero en una sesión individual. Si bien los muñecos no nos dan tanta información como en una constelación grupal y no hay tanta movilización de energía, pero sí nos traen información, sí nos dejan ver el campo y nos podemos constelar y tienen el mismo resultado que en una grupal. Entiendo que hay una conexión sobrenatural dentro del momento de la constelación, entonces los muñecos pasan a ser representantes de las personas implicadas dentro de ese trabajo Sí, emocional que estamos haciendo. sí, los muñecos representan a los miembros de la familia o a la situación y nos da información. Los consteladores nos formamos, que lleva tiempo las formaciones, eso también en un momento me gustaría explicarlo. Nos formamos para eso, ¿no? Para poder leer bien el campo, ver hacia dónde está mirando, qué movimiento va surgiendo, cómo se va sintiendo el consultante, La cómo. constelación individual con los muñecos es dinámica, hay movimiento. Sí, hay movimiento y se A medida que se va trabajando, se va ahondando, que el campo está mostrando, los muñecos los vamos moviendo y van surgiendo las y preguntas. las preguntas, las frases sanadoras y ahí se va reubicando. Lo que tiene de bueno una constelación individual es que estamos vos y yo solas. Ajá. Entonces puedo hacer más preguntas y podemos ver más globalmente lo que haya para trabajar. Es un Sí, ida y vuelta. sí, es un ida y vuelta entre vos y yo. En una grupal no tenemos tanto tiempo. Entonces es un ida y vuelta entre vos y yo y podemos ver en qué aspectos de tu vida es más urgente tal vez trabajar. Ujú. Entonces, en esa conversación a veces surge, mira, cuando lo sientas, tenés que trabajar esto, esto, esto y esto. Por ahí a veces lo conveniente por una primera vez es constelar de manera individual y después hacer una grupal. Eso va dependiendo cómo se va sintiendo cada uno. También otro consejo que me gustaría dar es que tanto como para formarse o como para poder constelar, es importante que nos sentirnos cómodos con quien va a darnos nuestra terapia, de poder preguntar, de poder llorar. A veces son momentos de mucha angustia porque sale algo que nosotros pensamos que ya estaba ya, que ya lo trabajé, ya sané ese vínculo.
Y cuando vengo a tocar de nuevo en la constelación, me doy cuenta de que todavía duele, ¿no? Y hay cosas que las trabajamos, que las tapamos. No la queremos volver a mirar Le más. pusimos una cápsula a ese dolor, Sí, sí, la ponemos debajo de un la i alfombra un ibuprofeno y y, creímos que ya y estaba. sigo. Y se nos vuelve a mostrar el tiempo después, ¿no? Constelar es como a veces como una capa de cebolla, tengo que ir trabajando varias veces, pero sí debo constelar cuando en verdad lo siento, cuando hay algo que me mueve a hacerlo. No hay tiempo, son los tiempos del alma son distintos a los tiempos de las personas. Y los movimientos del alma es cuando yo siento que debo hacer ese movimiento, no cuando me dice el constelador o me dice mi amiga o me dice mi familiar, sino cuando yo me siento preparada. Otra de las cosas que es una pregunta frecuente, ¿cada cuánto debo constelar? Esto es muy común, que te dicen, bueno, hicieron una constelación, vieron que la constelación hubo mucho movimiento, entonces de ahora en más quiero constelar, constelar, constelar. No es bueno constelar, 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 porque también lo que nos sucede es que vamos desordenando lo que vamos ordenando y vamos desordenando. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? Cuando lo estoy sintiendo. Cuando hay algo dentro de mí que me está diciendo, este es el momento. Si tengo muchas cosas para constelar, a veces lo mejor es formarse y hacer la primera etapa de la formación en constelaciones, que es una transformación personal donde uno trabaja todos los aspectos y revisa todos los vínculos y todas las relaciones. La primera etapa, después decido si quiero ser constelador o no, porque son 3 etapas, pero en la primera etapa es una revisión de todos mis vínculos y una transformación personal. Si creo que es mucho, tal vez lo mejor es hacer esta primera etapa, en vez de ir todos los meses a constelar, porque se va desordenando. Hay que darle tiempo al trabajo de constelación para ver el resultado, porque va generando un movimiento emocional, espiritual. Familiar muchas veces, ¿no? Porque Lo que cuando, hacemos en privado en una constelación repercute yo siempre o digo, no. sí, yo siempre digo que constelar es como tirar una bomba a casa, ¿no? O sea, uno constela, trabaja uno y eso se expande en todos. Y en eso de que se expanden todos, a veces no es inmediato, a veces lleva tiempo porque se deben ordenar otras cosas para que la constelación dé sus frutos, pero sí cuando eso impacta, porque cuando hay un cambio en mí y un cambio energético en mí, también hay un cambio energético en todos. Nunca me voy a olvidar una constelación que hicimos una vez en Peguajó y una chica vino a trabajar su vínculo con su papá, que hacía como 5 años que no veía, y en esa constelación... eh, bueno, trabajamos ese vínculo y cuando fuimos al break, que les decía, ¿no? Que nos tomamos 20 minutos para descansar, su papá la llamó por teléfono. Y hacía 5 años que no hablaba con su papá. Entonces todas nos quedamos ahí como, ¡wow! El movimiento estaba ahí para darse, solo tenía que ser visto lo que pasaba, ¿no? Ella estaba muy enojada con su papá porque había estado de nuevo en pareja, había hecho su vida y estaba muy enojada con su papá. Pero fue como un darme cuenta de, papá también tiene derecho a hacer su vida, ¿no? Y a continuar y a mirarlo con otros Ella, ojos. al darse cuenta del derecho y darle lugar a esa nueva relación con el papá, Lo eh, sintió emocional, ahí hubo algo inconscientemente en él que sintió el impulso de llamarla, la llamó y le empezó a hablar de los perros, o sea, pero la chica no dejaba de llorar porque minutos antes había trabajado con su claro, papá, entonces eso fenomenológico y es algo que lo vemos que a veces energético. energético, que a veces cuando pasa de que trabajamos un vínculo que está estancado, una relación con un hermano, una relación con alguien que quedó ahí, que La nos importancia de dolió. abrirse desde el alma, ¿no? Para constelar, porque si Sí, estamos cerrados y lo hacemos superficialmente o sentimos que la o no consteladora nos entregamos. no nos entregamos, entregarse desde el alma, eso creo que es Lo que hace el lo que movimiento. hace el movimiento. La llave la tiene quien constela al abrir su corazón o no.
Sí, sí, al el movimiento. consultante al movimiento, ¿no? A querer a tener esa entrega. Cuando somos muy mentales y le damos mucha mente, cuesta mucho más el que se genere ese movimiento. Cuesta, lleva más tiempo. Y una constelación grupal online, ¿cómo es? ¿Cómo se mueve esa energía? Es muy loco eso, ¿no? Porque bueno, lo descubrimos en la época de pandemia, pensamos que las constelaciones solo funcionaban de manera grupal en un lugar físico. Y en pandemia fue muy loco porque, bueno, tuvimos que habilitar esto del Zoom, pero también nos abrió las puertas al mundo, digamos, ¿no? Como personas que están en el otro lado del océano o a miles de kilómetros pueden sentir lo que sentía la mamá de alguien acá y ser tal cual, o cómo me puede generar emoción estando en el campo representando al papá de alguien que ya no está. Y eso que sucede, ¿no? Porque esto estamos todos conectados entre sí, siempre lo digo, en una constelación todos los que estamos somos los que tienen que estar y nuestros sistemas están todos conectados entre sí. Entonces, así sea de manera virtual, de manera grupal presencial o individual, la información que tenga que llegar va a llegar. Y, y cuando estamos de manera grupal online, hay muchas veces que en mis talleres que hacemos los miércoles cada 15 días, hay gente que está en España, hay gente que está en Estados Unidos, hay gente que está en Argentina, hay gente que está a 200 kilómetros míos, hay vecinos y hay personas, nada, que están muy lejos y sin embargo el sentir, ¿no? En esa conexión, en esa entrega de estar al servicio de la constelación de otro, hace que yo pueda sentir y darle la información que necesita quien vino a consultar. Y algo muy loco que a mí siempre me llamó mucho la atención, que cuando se hace una constelación online, grupal, la persona que viene a constelar elige a quienes los van a representar y qué vínculo va a representar. Y cómo da que esa persona que está representando tiene algo que sanar algo personal que le influye. Claro, por eso digo, estamos todos conectados, porque a veces la persona viene a constelar Y me algo eligieron a mí y yo y termina justamente sanando, o salí sea, sanando yo cuando en realidad estoy representando, pero me vi reflejada en la historia porque es lo que me pasa a mí con otro de mi familia y yo simplemente estoy representando. Y lo que pero es, sí me llevó información para pero poder aplicar en mi vida, exacto. ¿no? Porque cuando, yo digo, cuando constelamos en una constelación grupal, todos constelan, todos están al servicio, todos hay muy bien. Cada una de las constelaciones que van pasando, algo de cada una de esas Con historias. la importancia de acompañar el proceso del otro desde, hay una constelación, participo porque también me voy a llevar algo. Sí, a veces la gente dice, no, bueno, no, si no puedo constelar no voy, sal Pepe, ¿para qué voy a ir? Para ir a mirar. Chusma no Claro, soy, te dicen, ¿no? Pero no, no es una cuestión de ser chusma o no ser chusma, sino es una cuestión de algo de esa ¿qué me puede historia aportar esa? que me está aportando a mí hoy en mi vida, porque hay un Porque nos aporte. espejamos en la vida del otro. Es que nos damos cuenta de que tal vez eso que le angustia a la chica que está constelando su relación con su mamá, yo como mamá lo estoy haciendo con mi hija. Ujú. Y no puedo ver por qué me llevo tan mal con mi hija, o sea, yo quiero trabajar, por qué me llevo tan mal con mi hija, y en la constelación de esa chica que está ahí, que La tal vez veo me elige como mamá o me elige como hija, yo puedo sentir a mi hija qué es lo que está la sintiendo veo a con, mi hija con esa mamá que quizás no sabe comunicarse, o o la necesidad que tiene tal vez un hijo en sentir un abrazo o un te quiero de mamá, o sentir, o que mamá le diga, estoy orgullosa de vos, porque cuánto les cuesta a los padres poder expresar eso. Y a veces el poder, en una constelación, que un adolescente o con una mujer joven diga, pues yo necesito que mi mamá me abrace, yo necesito que me demuestre. Y tal vez una persona que no se dio cuenta porque nunca lo recibió y no se dio cuenta que tal vez hoy empieza a ser más cariñoso con su hija y el vínculo cambia. Y el vínculo cambia y dice, yo me llevo mal con mi hija y no sé por qué. O no, no me nace.
Entonces ahí podemos tener un montón de respuestas. No es solamente ir y constelar, sino también es hacerme cargo, ir a observar, ir de espectador. Pero también en ese ir de espectador, observar, ¿no? A ver qué me está mostrando. ¿Qué hacer después de una constelación? ¿Qué hago con esa imagen que me llevé? Con esta información que me llevé de este taller. ¿Qué voy a hacer ahora? O después de mi constelación, ¿qué tengo que hacer? Me separo, me separo del infierno. No, no, espero, me tomo tiempo, respiro, ver qué surge, qué me pasa, qué me interpela. No dejo el trabajo, sino espero a ver qué sucede. Tal vez con el tiempo el movimiento cambia y me dan ese puesto que yo quería. O tal vez tomo la decisión de poder separarme en buenos términos, ver cómo llevar las cosas, ¿no? Si tomo la fuerza de papá para tomar decisiones en mi empleo, tomo la fuerza de papá para eh, desarrollarme mejor en algunas áreas de la vida. Si tomo a mamá, cómo se abre la vida hacia mí, porque yo puedo fluir de otra manera. Ay, mayormente cuando nos enfermamos mucho y no podemos saber de dónde viene, que no estamos tomando mamá. Estamos tomando la vida, ¿de dónde viene? Y decimos, no, pero yo con mi mamá me llevo bárbaro. Antes me llevaba mal. ¿Será que te llevas bárbaro o la tolerás o aprendiste a soportarla? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No, le digo todo que sí, total está re loca. Claro, porque pasa. Claro, le Aprendí. digo todo que sí, yo ahora me llevo bien porque le digo todo que sí, yo le digo que todo que sí, está re Pero loca. la verdad que por dentro me estresa cada vez que tengo que ir porque voy a escuchar sus críticas, todo lo que cocino está La mal, escucho hablar y ya me saca. no peleamos nunca, No, no no peleamos discutí. nunca, no No, yo vi discutimos, un ratito y me voy porque no la soporto. pero Pero, tal vez pero yo me sana. llevo bárbaro. Yo me llevo re bien, ahí está la negación, Claro, ¿no? ahí está la negación, porque yo me llevo bien, no discuto, no peleo, pero ¿qué me pasa a mí adentro con esa relación? ¿Cómo la siento? ¿Cómo siento la relación con ella y el fluir con la vida? Siento que mamá es áspera, la vida me va a ser áspera. Siento que mamá no puedo fluir en una conversación. Bueno, ¿qué pasa con el diálogo con las personas de afuera? ¿Y ¿Cómo cómo me me llevo? comunico? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me estoy comunicando, no? ¿Me estoy dando a entender? Y ese es otro tema interesante, la comunicación transparente, ¿no? Y Asertiva. asertiva y transparente. Bueno, ¿qué manera pido? ¿Puedo pedir aquello que quiero o espero que el otro se dé cuenta? No, se tiene que dar cuenta. Sentido común es el menos común de todos los sentidos. Hola, quiero constelar la venta de mi casa que no sé qué pasa. Hola, Vivi. Mandame mensajito privado y te paso la info. Mandame mensajito y nos escribimos por WhatsApp, si querés. No sé, preguntas. Hace 2 años. Está bloqueada la venta. Bueno, dale. Escribime y vemos qué es lo que pasa ahí con esa casa, ¿no? De quién era, si era de mamá, era de papá, era tuya. Vos la compraste, la hiciste de cero, vos ya la habías comprado y la casa estaba hecha. Hay muchas preguntas para hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber? A ver, no sé, porque nos podíamos hablar y yo no miré. Ahí dice, Mari, me invitan a unirme y no sé si es mis primeros live. ¿Qué quiere decir cuando me invitan a unirme? Que quieren hacer un
un vivo no, no lo aceptes. ¿En cuánto tiempo ves lo que se acomoda en una constelación? Pregunta Paz. Mira, Paz, la constelación tiene un movimiento. En los primeros 21 días, mayormente surge un movimiento fuerte como si fuera una ola. Pero a veces hay ciertas cosas que están más bloqueadas más allá de la constelación. Entonces lleva más tiempo, pero más o menos 2 años dura el movimiento de la constelación. Dentro de los 2 años puede haber un movimiento, ese movimiento que esperas. ¿Cómo explicarte? A veces es como que se tienen que acomodar otras cosas para poder tener ese resultado que quiero. Y el movimiento no está tan ahí disponible. También a veces es necesario para lograr, o sea, para lograr ese movimiento, hacer algunos movimientos previos, o sea, algunas constelaciones previas para ir hacia eso que queremos. Por eso es importante la sesión individual o consultar. Dependiendo dependiendo qué cosa, quizás es algo que yo debo cambiar, mi mirada hacia Ah, la sí, vida claro, o hacia el otro, para poder que se genere ese movimiento. o quizás lo que yo espero de esa constelación es algo más amplio y más externo, va a Sí, cambiar. dependiendo de lo que constelaste y lo que trabajaste, Paz, que tiene mucho que ver también eso, ¿no? Si, si querés, muy, muy cortito, pero es muy importante qué hacemos nosotros después, qué acción yo tomo, si lo dejo en manos de la constelación o qué acción yo tomo a raíz de la constelación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les cuento también esto como para dato. Una sesión individual dura más o menos entre 1 hora, 1 hora y media. Ahí hacemos un panorama general de lo que hay para constelar o de lo que hay para trabajar, qué es lo mejor, como les contaba en un principio, ver si qué aspecto hay que observar, qué es lo que me está pasando. Tal vez no son tantas constelaciones que tengo que hacer. Tal vez sí, Cristian, doy la formación. Empezamos el jueves una próxima formación. Ahí está, eso. ¿Qué acción debo tomar o volver a constelar? Bueno, por eso. A ver, Cristian dura, son 3 etapas de 6 meses. Em, la acción depende primero de qué constelaste y después depende de cómo vos te estás parando hacia eso. Si vos estás esperando que las cosas sucedan, esto es como, yo le pido a Dios todos los días que me mande un trabajo, porque yo estoy en mi casa tomando mate esperando que el trabajo me venga a golpear la puerta. Tal vez no voy a conseguir ese trabajo que quiero. ¿Qué acciones estoy haciendo yo para lograr esas cosas que quiero? ¿Por dónde empiezo? Porque a veces es, yo quiero esto, estoy dispuesta a hacer un montón de cosas, pero no sé por dónde empezar. Bueno, lo que hace una constelación es eso a veces, es acomodar para que todo fluya, pero vos la acción la tenés que tomar vos, por sí sola. De hecho, en una constelación no se espera algo, ya que va a ir saliendo lo que hay. Exactamente, JJ. Tenés que esperar a que suceda. Y a veces en la constelación nos muestra algo que nosotros no era lo que queríamos. O sea, no hay una voluntad de que la constelación va a ser que mi ex vuelva. No, no tengas miedo. Te va a encantar, Maya. Romy, no tengas miedo. No podemos. Por eso decía, es muy importante lo que constelaste, porque hoy está como muy transgiversado también, ¿no? Y a veces hay consteladores que dicen, bueno, vamos a constelarlo para que tu marido vuelva. No, no funciona así, no podemos doblegar las voluntades de otros.
Hola, Daimo Modas. ¿Quieren alguna pregunta? Escríbanme por privado si quieren si quieren sesión, si quieren información sobre la formación también. Comenzamos el jueves una nueva formación. La primera etapa, que es la etapa más fuerte, que no hace falta no quieren ser consteladores, pero sí quieren hacer la etapa de desarrollo personal y transformarse y tomar las riendas y poder ver la vida desde otro lugar y pararse desde otro lugar. Bueno, la primera etapa es la... Hay una pregunta importante que la hace Day. Dice, hace 19 años que estoy con mi marido y hubo poco sexo. Tal vez hay una relación de maternar al marido Sí, y eso hace que muera la atracción. bueno, eso pasa más de lo que uno cree, Dave. Mayormente cuando nos estamos vinculando y maternamos a nuestro marido, voy a ser así como muy... ¿Vos tendrías relaciones con papá? El live se termina en 4 minutos. O él con mamá. ¿Hoy se me termina el live? A ver, ahí está, a ver. Ahí seguirá. Bueno, no sé. Em, Cuando maternamos, los hijos no tienen ganas de tener sexo con mamá. Y esto pasa mucho cuando en las relaciones empiezan a decir, che, ma, pa, al hombre, ¿no? Le decimos a la pareja, pa, escúchame, ma, escúchame. Me encargo de sacarle el turno del médico, me encargo de... De hacer todo lo que el otro puede hacerlo. Él ve porno, dice. Espera. Bueno, Romina pregunta, ¿cuál es la constelación? Si no, yo te recomendaría, Romy, empezar por una sesión individual y después de ahí la grupal. Él ve mucho porno. Bueno, hay que ver si tiene una adicción al porno también, ¿no? Porque esto también pasa, pero con el porno llena un vacío, que es ese vacío que hay en la cama. Se puede constelar, pero se puede constelar también a vos qué te tiene dentro de ese vínculo, ¿no? Cuando estás con alguien que no te necesitas, ¿por qué te quedas en ese vínculo que los vínculos no nos van a llenar por completo los vínculos de pareja? Pero sí hay ciertas preguntas que nos debemos hacer cuando estamos en un vínculo, en una relación de pareja. Sí, es por videollamada y hago vía Zoom. Eh, en esos vínculos de pareja es, ¿qué me tiene atrapada ahí? ¿Por qué no me puedo ir? Sí, pienso en separarme o en dejar o ir hacia una relación que a mí me gusta. ¿Cómo sería una relación que a vos te guste? Un vínculo de los que a vos te gusta. ¿Cómo soñás que sería un vínculo perfecto de pareja? Y habría que ver ahí cómo está armado eso, ¿no? Cómo fue la relación con mamá, con papá. Claro, no necesitas estar pleno, básicamente. No, no. Pero sí es necesario, en las sesiones individuales no las hago ni por video, ni por audio, ni por texto. Es online, uno a uno, por videollamada. Un hombre que me ame, que me respete, que tengamos proyectos y sexo. Está muy bien, un compañero. La relación con mis padres fue terrible. Eso tenemos un punto. Es escribirme por privado porque depende de muchas cosas el valor de la sesión, Romy. Y te paso mi WhatsApp y hablamos por WhatsApp.
Mi papá era casado con hijos y mi mamá se metió con él. Papá te reconoció, papá te hizo lugar. Hola Moni, hola Lau, Andrea, hola. ¿Qué son esos muñecos? Dice Matías. Matías, son los muñecos que usamos, o sea, los vincores que usamos para constelar. Sí, ellos se juntaron y vivieron hasta 31 años hasta que murió. Bueno, es muy importante también cómo era el vínculo de mamá con esa ex mujer. Él se olvidó de sus otros hijos, de tus hermanos. ¿Vos les diste lugar a tus hermanos? Es muy importante eso también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber? Bueno, eso influye también en tu vínculo de pareja, aunque no lo creas. Inconscientemente no tuvo trato con ellos. ¿Qué cosas se pueden constelar? Podemos constelar todo, o casi todo, diría yo. Eh, ¿Puedo constelar? A ver, una pregunta habitual. Eh, no tengo hijos, tengo perri hijos, mascota hijos. Me dice notificación, cierra tu live o tu cuenta será permanentemente bloqueada. Continúo con la otra. Bueno, voy a tener que cerrar este live. No sé por qué. Ya, Alguien lo denunció como... pocas veces hago estos live yo, entonces no sé mucho. Me voy a cerrar este live y después abro otro. ¿Y cómo se cierra? Mentira, dice. Porque hay alguien que está... Cerrarlo por las dudas y el creador. Debe haber alguien que está poniendo cosas que no corresponden. Si te aparece algún Jesús te ama, te lo... Sí, apareció, pero no. Pero acá entran todos. Sí, lo O que pasa es sea, que las constelaciones, si ustedes aprenden más sobre constelaciones, se van a dar cuenta que las constelaciones se está aplicando en todos lados. Em, en las constelaciones no se habla de magia, no se habla de no es brujería, no espiritismo, es no se habla espiritismo, de no hay no hay rituales, velas, no tiene no nada se que hace ver. brujería, no se tuerce la voluntad del otro. Solo es que, ¿qué me pasa a mí con eso que le está pasando al otro? Em, en las constelaciones son muy amorosas y todos son parte. Los buenos, los malos, y ustedes dicen, ay, pero ¿cómo? Escúchame. ¿Cómo puede ser que mi tío que mató a mi tía son parte del sistema? Entran, todos pertenecen, todas las religiones no se excluyen, todos son parte de, y todos forman parte de nosotros, ¿no? 10 mensajes más. A ver. Antonella Carrizo, 4/11/2007. Mi novio Facundo Peralta es raro conmigo. ¿Podés decirme qué ves? No soy no hay adivinación No hay acá. adivinación acá, no es de adivinación. No, no, chicas. ¿Querés constelar? Constelamos. Al principio a mí me dio miedo también y no entendía nada, ya que luego fue maravilloso. Hola. Eh, No, Anto, no puedo ayudarte. No es un método adivinatorio, no adivinamos.
¿Quieres, si quieres trabajar la relación con mamá, podemos ayudarte. Mandame mensaje privado y mandame mensaje privado y coordinamos una sesión. ¿Qué haces entonces, reina? Y Celina, hago constelaciones familiares. Las constelaciones familiares no son un método adivinatorio. No es como ir y tirarse las cartas, que eso pasa habitualmente. Las personas creen que ir a constelar es como ir a tirarse las cartas, de que bueno, vamos a abrir el campo y vamos a ver qué me dice. No, no funciona así. Hay que traer un tema para trabajar, hay que traer algo que uno eh, quiera ver y quiera entregarse a trabajar sobre eso y hacerse responsable. No es un método que uno pueda adivinar el futuro. Yo no les puedo decir qué va a pasar después de la constelación. Eh, Tampoco podemos torcer la voluntad del sistema a lo que se debe hacer, ¿no? Y a esto voy, una vez vino una chica a constelar la violencia dentro de la familia, ¿no? Su mamá había sufrido violencia, su abuelo había sufrido violencia. Trabajamos la violencia dentro del sistema, si bien ella no había tenido un vínculo violento con su marido, pero ella quería trabajar eso porque no quería que sus hijas el día de mañana sufran violencia en la pareja. Y esto a veces lo cuento, ¿no? Y vino a trabajar la relación, o sea, la relación de las mujeres con la violencia dentro del sistema y al fin de semana siguiente se separa la madre, 80 años la madre. Lo echó al marido y se separa la cuñada del hermano, ¿no? Y toma decisiones. Y entonces ella me llama y me dice, escúchame, yo constelé la violencia, pero mi mamá con 80 años se quiso separar de mi papá, le echó, lo mandó al campo, dice, y mi mamá se quedó, no era lo que yo no quería que se Pero cortó el separen. patrón de violencia. Cortó el patrón de violencia. Y ella no es que quería que la madre y el padre se separen. Y no hay ningún acto mágico, no hay ningún acto. No. Es Y la energía. madre no sabía que la hija había ido a constelar eso. Entonces, eso es lo que sucede. Traigo un patrón de dependencia emocional. ¿Puedo sanarlo? Sí, puedes sanarlo. Karina Energía dice, yo constelé 3 veces y una grupal y una experiencia maravillosa. Eh, entonces, bueno, pasa eso, ¿no? Que a veces las personas dicen, bueno, no tienen el resultado que esperaban o que querían, que era tal vez sanar a sus hijas y no tuvo en cuenta de que cuando a veces uno constela cae una bomba, como les dije hace un rato, y se expande en el resto que está cerca de nosotros. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir cerrando este live. Voy a ir con corto minuto. Sí. Bueno, si quieren saber sobre las próximas formaciones, de las sesiones individuales, las sesiones grupales, que tenemos los miércoles cada 15 días y la participación es gratuita, también tenemos talleres temáticos que vamos haciendo una vez al mes para sanar el vínculo con mamá, con papá, para trabajar con el dinero, para trabajar las heridas de la infancia. Todos los meses tenemos un taller temático un fin de semana que es tanto presencial como online y cualquiera puede acceder. Eh, y pueden informarse si aquellos que quieren ser consteladores, si quieren tomar o que fueron a constelar y esto fue maravilloso y encontraron un lugar donde, un espacio donde pudieron ver un montón de cosas y quieren estar de este lado para poder acompañar procesos de otros. Bueno, empezamos una formación este mes y vamos a comenzar otro en el mes de agosto. Así que todas aquellas personas que tengan ganas de tener más información sobre eso, me mandan un mensajito privado y les cuento un poco más. Gracias.